Entonces, bueno, aquí nos dicen que la palabra estequiometría viene del griego stoichion, que significa primer principio o elemento, dice, y metro, medida. Entonces describe la estequiometría las relaciones cuantitativas entre elementos en compuestos, dice, y entre sustancias. Entonces nosotros ya vimos lo que es la fórmula, ¿verdad? La fórmula química le indica a usted para un compuesto qué cantidades exactas de elementos hay en cuanto a átomos, ¿verdad? Entonces mediante eso nosotros hemos podido describir lo que es pues la parte esta de el peso molecular, ¿verdad? O el peso atómico con la tabla. Y bueno, pues a esto es lo que nosotros llamamos molécula, ¿verdad? La disposición de más de un átomo y que forma un compuesto en particular. Entonces, esa estructura electrónica que vamos a ver luego es la que predomina en la situación de la geometría de la molécula y cómo está conformada en el espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar pues la parte esta de las pues de cómo leer, por decir así, una reacción y a partir de ella sacar conclusiones de cantidades que se producen y que se necesitan para generar algo. Entonces, por ejemplo, hemos visto de que a partir de estas fórmulas, pues usted puede tener ya una distinción entre materiales y pues sus propiedades, ¿verdad? Físicas y químicas. Entonces, cada una tiene una descripción en particular, ¿verdad? Y una forma de enlazarse. Todo eso tiene que estar ligado con la parte electrónica. Y pues nosotros en este momento pues solamente estamos enfocados en el uso de la fórmula química y cómo calcular cantidades a partir de. Bueno, ahí están viendo modelos, ¿verdad? Son varias formas de describir los compuestos. Nosotros básicamente solo nos vamos a enfocar en la fórmula química. Ya tal vez en un curso más avanzado tal vez se podría revisar lo demás, ¿va? ¿Por qué se da la geometría esa? ¿Verdad? Y qué es lo que provoca que se mantengan de esa manera, ¿va? Entonces, bueno, de ahí pues a lo que vamos es la parte esta de las reacciones, ¿va? Ya vimos lo que es un mol, que representa, ¿verdad? Y cómo a partir de eso se definen lo que es la unidad de masa atómica y el peso atómico, ¿va? Ok, entonces pues vamos a ver ahora la parte de reacciones. Ya vimos la fórmula química, ya vimos la fórmula mínima, empírica, la molecular. Ahora vamos con esta parte. Miren, dice que la ley de conservación de materia sienta las bases para el balanceo de ecuaciones y para efectuar los cálculos basados en dichas ecuaciones, ya que la materia no se crea ni se destruye en una reacción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a definir una ecuación química balanceada? Si tiene el mismo número de cada tipo de átomo, dicen ambos lados. Entonces, para eso en una ecuación química tenemos lo que son los reactivos y los productos. Entonces, son los ingredientes iniciales que usted ocupa para que se genere un material en particular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tiene metano y oxígeno, y a veces se colocan con la flechita alguna situación en especial que se necesite, ¿verdad? Calor, temperatura o presión. Entonces eso forma dióxido y agua, ¿no? Entonces siempre vamos a tener eso, ¿verdad? Reactivos y productos. Puede ser de que el reactivo solo sea uno y ese se descomponga, o como en este caso, ¿verdad? De que tenemos pues involucramiento de más de, bueno, de un compuesto, ¿verdad? Y si ustedes notan entonces, tenemos que a lo que llaman balanceo, significaría entonces de que tenemos la misma cantidad de átomos, tal vez no en el mismo compuesto, pero sí a la larga la misma cantidad de átomos en el lado izquierdo y derecho. Entonces, lo otro es que la ecuación química le habla en términos de moles. Por ejemplo, si dice ahí CH4, entonces le está hablando de un mol de metano.
2 moles de oxígeno, 1 mol de CO2 y 2 moles de H2O. Entonces, en base a eso, usted va a decir, bueno, por ejemplo, se puede leer que para formar dióxido de carbono, 1 mol, ¿verdad? Necesita 1 mol de CH4 y 2 de oxígeno, de la molécula O2, ¿verdad? Entonces, pues el balanceo es eso primero, ¿verdad? Y el balanceo entonces es, pues, de que nosotros coloquemos en la parte izquierda de la molécula cuántas moléculas de estas van a estar, ¿verdad? O se necesitan para que esto tenga la misma cantidad de reactivos y productos. Entonces de eso se trata el balanceo, ¿verdad? Que nosotros definamos qué coeficiente va a ir acá. Bueno, ahí está un ejemplo, miren. Entonces tenemos C2H6O, dice, más O2, genera CO2 y agua. Entonces para el balanceo, si ustedes notan, necesitan 2 moléculas de dióxido, o se generan, ¿verdad? Para que pueda quedar balanceada la cantidad de carbonos. Al hacer eso, entonces quedan 5 de oxígeno, pero en el otro lado quedan 3, ¿verdad? Entonces, con los oxígenos estaría bien, pero con los hidrógenos no va, porque tienen 6. Entonces, para eso, entonces hacen lo que llamamos el balanceo, ¿verdad? Al final quedaría algo similar así, miren. Entonces, ocupamos 1 mol de C2H6O, 3 moles de oxígeno, 2 de dióxido y 3 de agua para que la reacción quede completa. Entonces, con esto, ya cuando tengamos balanceada nuestra ecuación, esos son los ingredientes mínimos que usted ocupa para que la reacción se complete. ¿Qué quiere decir? De que si, por ejemplo, usted agrega solo 2 moles de O2, posiblemente, bueno, la reacción no se va a dar, porque ahí le dice que lo mínimo que ocupa para generar 2 moles, bueno, no necesariamente no se va a formar, sino que tal vez no las cantidades de moles esperadas. Es decir, con 1 mol de C2H6O y 3 de O2, aseguramos de que se van a generar 2 moles de CO2, ¿verdad? Las ecuaciones, a diferencia que en lo que vemos en matemáticas, no necesariamente salen de simplificaciones, ¿verdad? Sino que tiene que ser a base de procedimientos, ¿verdad? Experimentos. Entonces no va a ser así algo que, pues, que usted va a despejar y de repente le va a salir, ¿verdad? No, es que de manera experimental se sabe esto. Bueno, aquí hay otro caso, miren, aluminio más HCl, dice, forma AlCl3 más H2. Entonces nosotros vamos agregando coeficientes para ver cuántas moléculas de cada uno de estos compuestos o moléculas o átomos se necesitan para que quede la misma cantidad. Y bueno, de eso se trata, miren. Ahí pueden tener, ahí ven otro ejemplo en el cual agregan, ¿verdad? Para que queden las mismas cantidades. Si en algún momento usted agrega de modo de que hay un factor común entre todos, lo mejor es reducirlo a la menor cantidad, ¿verdad? Es decir, que queden todos como factores primos los coeficientes y no quede entonces nada pues múltiplos en exceso, pues podríamos decirlo. Entonces, mira, ahí ya tienen completa la reacción, ¿verdad? Y ya está completamente balanceada. Entonces de eso se trata, ¿verdad? Entonces le dice, sugerencias para balanceo. No hay un lugar en especial para comenzar, le dice, pero hay algunas sugerencias útiles, dice. Busque los elementos que ocupen un lugar en ambos miembros de la ecuación, dice, y balancee primero a ellos. Un buen punto de partida suele ser, dice, escoger un par de compuestos con un elemento en común, dice. Enseguida seleccione el compuesto con mayor subíndice del elemento en cuestión, para ver si puede usar el subíndice como coeficiente del otro compuesto. Entonces, no es que se lo tiene que saber de memoria, pero son sugerencias, ¿va? Ya lo vamos a ver en los ejemplos y en los ejercicios que ustedes van a hacer para, pues, ya usted formarse una idea de qué es lo que ocurre ahí, ¿va? Entonces, bueno, ahí le dice, mire, una ecuación química también indica las cantidades relativas de reactivos y productos que intervienen en una reacción. En lugar de una sola molécula de CH4, dice, considere que el número de Avogadro de
moléculas de CH4 está experimentando esta reacción. Entonces, estábamos diciendo que esto equivale a un mol, ¿va? De las moléculas, en este caso de cada uno de estos compuestos. Pero un mol representa una cierta cantidad, ¿verdad? Que dijimos que era 6.022 por 10 a la 23 entidades, ¿va? En este caso las entidades son moléculas. En el caso, por ejemplo, del anterior, aquí pues en el aluminio sería átomos, ¿verdad? Pero la idea es de que la reacción le habla en términos de moles. Todo esto es en términos de moles, ¿eh? Bueno, entonces aquí ya le desglosa más, mire, un mol, 2 moles, un mol, 2 moles. Eso equivale entonces a 16 gramos, que es lo que nosotros practicamos como el peso molecular de la fórmula química. Y tenemos que se da la conservación, ¿verdad? Entonces, recuerden que es